Muy buenas tardes, gracias por su presencia esta tarde. Muy contentos de recibir hoy a Gabriela Winer a esta serie de escritores latinoamericanos del otoño. Y Gabriela, quería entrar con una pregunta más bien de las afueras de tus libros. Quería comenzar preguntándote un poco, viniendo de una familia de izquierda muy ligada al periodismo, que nos contaras un poco cómo fue vivir, crecer y estudiar en la época de la guerra interna en el Perú. Gracias, Gabriela. Gracias por venir a todos, a la Universidad de Tulán por invitarme. Estoy muy contenta de venir de tan lejos, no de Perú, vengo de España, donde vivo. Pero igualmente jamás imaginé que iba a estar aquí, en una ciudad como esta. Es una maravilla. Me han dicho que es lo más parecido a lo real maravilloso que tiene Estados Unidos, ¿no? Bueno, pues yo no tengo nada de real ni nada de maravilloso, todo es real, lo que escribo. Gracias, Gabriela, por este proyecto que me parece interesantísimo y fascinante, que puedas construir este archivo, como hablábamos, para que todas estas conversaciones no se queden perdidas, no se desperdicien, sino que se recojan y se registren para que otra gente pueda disfrutar ya de otras maneras, no en persona. Bueno, a ver, esa pregunta me encanta, la verdad, debo decir, porque es extraño, ¿no? Creo que las escritoras y escritores que escribimos sobre nuestra vida, no siempre tenemos la suerte de haber tenido como pasados necesariamente interesantes o literarios, pero creo que si algo de curioso ha tenido mi existencia, se remite a ese tiempo, a esa época, ¿no? En que, bueno, mis padres, unos militantes marxistas, ¿no? De izquierdas, que estuvieron a punto de hacer la revolución, a punto de irse a luchar a la selva con el fusil, se quedaron haciendo más bien sindicalismo y izquierda institucional en mi país. Yo soy una chica que nació en los 70s, años después de la reforma agraria, de la reforma agraria que la hizo además un militar. Y digamos que la década siguiente, más o menos en la época en que yo nací, ¿no? Lo que hubo fue todo un sentimiento bastante importante entre el nacionalismo, ¿no? y las ansias de revolución comunista, ¿no? En el Perú, ¿no? O sea, de alguna manera toda esa dimensión, ¿no? de los Andes, del mundo indígena, alejados de la capital de Lima, se descubre, ¿no? Nos descubrimos como un país de todas las sangres, ¿no? Y es, digamos, justo hoy veía una película sobre la reforma agraria que se ha hecho en Perú, y cómo se descubre, cómo hay alguna gente que sostiene que gracias a que se hizo esa reforma agraria, Sendero Luminoso no ganó la guerra, ¿no? Que me parece una teoría bastante atendible, ¿no? Y en esta época, digamos, de los 80, cuando éramos niñas, y cuando aparece de hecho Sendero, estábamos viviendo toda esa efervescencia de vuelta, digamos, a recuperar unas raíces andinas de las que todas las personas que que vivimos en Lima, bueno, gran parte, digamos, estamos estrechamente ligados a eso, ¿no? Somos hijos, nietos de migrantes, ¿no? Y había una recuperación de toda esa cultura. Y mis padres, además, bueno, esto se fusionaba con toda su militancia, ¿no? Su militancia de izquierda, y me habían metido en un colegio que se llamaba Tusparia, que era el nombre de un colegio, de un líder indígena que había luchado contra los diezmos, ¿no? Ya post-colonia, pero que todavía pues se vivía en un sistema semifeudal, ¿no? Y a la par, ¿no? Era un colegio fundado por gente que había estudiado en la Unión Soviética, ¿no? De hecho, todavía no se había caído el muro y me enseñaban ruso en ese colegio. Andábamos con pañuelos rojos en el cuello, éramos pioneros de la revolución peruana indigenista soviética, digamos, ¿no? Y íbamos a ser astronautas pronto, porque yo iba a terminar en la URSS mis días estudiando ahí congelada de frío, pero por la revolución, ¿no? Mundial, ¿no?
Claro que se cayó el muro y de hecho en ese colegio se empezó a enseñar inglés en algún momento. Bueno, vino todo eso, la perestroika, etcétera. Y de hecho en el Perú llegó Sendero Luminoso, ¿no? Así que digamos, yo que había sido una niña que cantaba en ruso, de hecho ahora mismo canto en ruso todavía, aunque no sé qué quiere decir lo que digo, ¿no? Lo cual siempre me ha parecido como una metáfora bastante clara de toda esta cuestión, ¿no? de la idea de la transformación comunista, ¿no? De repetir algunas cosas que en el fondo no entiendes del todo qué sentido tiene, ¿no? Y en ese momento, bueno, empiezan a aparecer pues los perros colgados de los postes. En ese momento somos niños, digamos, de la generación X también, porque empezamos a encerrarnos en nuestras casas, ¿no? A esperar que vuelvan nuestros padres vivos, ¿no? Porque además, bueno, la propia izquierda, donde militaban mis padres, también era un blanco de Sendero, ¿no? Eran tal vez unos traidores burgueses, ¿no? En el fondo. Y de hecho se empezaron a asesinar líderes de izquierda también, ¿no? Como María Elena Moyano, que era una de las líderes de los comités de vaso de leches en un asentamiento humano enorme como es Villa El Salvador, ¿no? Así que mis padres en esa época, que se dedicaban al mundo de las ONGs, ya para entonces, ¿no? Viajaban muchísimo a la sierra a hacer sus trabajos de temas de desarrollo y cooperación, etcétera. Y entrar en zona de conflicto, digamos, estar en Ayacucho, por ejemplo, donde tenían que ir muchas veces. Bueno, obviamente se encontraron muchas veces allí en un fuego cruzado, ¿no? Que es lo que ocurrió, ¿no? Yo, digamos, con el tiempo, ¿no? He podido, digamos, revisitar esa gran tragedia, ¿no? Que viene de muy detrás, que viene de las profundos abismos que ha habido sociales en mi país, ¿no? Tal vez yo he terminado trabajando cosas que quizás no son las historias de la violencia interna, del conflicto, pero que indirectamente tienen que ver, ¿no? Como el profundo racismo, profundo abandono estatal que ha habido siempre en las zonas rurales, ¿no? Y que finalmente, bueno, la reforma agraria pues trató en algo de modificar, sí que eliminó la esclavitud en el campo, ¿no? Pero siguió habiendo una gran diferencia, una gran discriminación, ¿no? Y germen y caldo de cultivo para estas violencias también, ¿no? Digamos que yo crezco, ¿no? en una sociedad también bastante colonial, ¿no? Bastante escindida, ¿no? Siempre me preguntan, digamos, si cuando escribo sobre temas de racismo, ¿no? ¿Dónde me han discriminado más, ¿no? En España o en Perú, ¿no? Y no sé muy bien qué contestar, ¿no? Porque son racismos distintos, ¿no? El que puede sufrir una migrante desde el Estado español con los miembros de sus excolonias, con las que suele ser España bastante paternalista, más bien, que es otra forma de ser racista también, ¿no? Como más pasiva, pero lo es, ¿no? Y la profunda violencia que he recibido, y hemos recibido muchas mujeres en nuestra ciudad, ¿no? O sea, yo le llamo rachismo, que es una mezcla de racismo y machismo a la vez, ¿no? Pero que puedo seguir recibiendo ahora mismo cuando hago una columna o hago una videocolumna, ¿no? Sigue el mismo germen de las cosas que me decían en mi propio colegio, progre, comunista, soviético, folclórico, donde me enseñaban ajedrez como un curso y danzas andinas, donde solamente por ser un poco más moreno de piel o de pelo, etcétera, eras un poco inferior, ¿no? Que los demás, ¿no? Entonces esa herida colonial ha subsistido durante mucho tiempo y, digamos, creo que nos hemos atrevido a mirarla desde cómo eso está atravesado también de misoginia no hace demasiado tiempo, ¿no? Como trabajo en las escritoras peruanas, ¿no? Bueno, es un poco... Gabriela, viendo que en tu familia hay muchos periodistas, a la hora que decidiste estudiar, no estudiaste periodismo, sino literatura. Sí. ¿Qué?
Sí, no, la verdad es que hay una razón banal. La verdad es que no quería estudiar periodismo porque no quería estudiar en una universidad, que era la única universidad en ese momento donde se estudiaba periodismo, que era una universidad como, no sé, no iba conmigo. Tal vez era muy técnica, ¿no? Y me atrajo la idea de hacer humanidades, ¿no? Digamos, toda la primera parte de mi formación allí, de bachiller y tal, fue como de letras y de humanidades, ¿no? Antes de entrar a la Facultad de Lingüística y Literatura, creo que todo eso me pareció como interesante de abordar. Y es verdad que luego al final he terminado trabajando de periodista desde muy pronto por las conexiones, porque como te digo, mi padre y sus hermanos trabajan de periodistas, aunque claro, como te digo, también eran unos periodistas outsiders que lo que hacían era básicamente panfletos izquierdistas todo el rato. O expropiaban. Incluso mi padre estuvo en un periódico y lo expropió junto con sus compañeros. Entonces, digamos que estas eran mis experiencias, ¿no? Más allá de entrar a un sitio y oler la tinta y todo eso que podría románticamente contar. Ahora que me preguntabas, lo primero, una de las cosas más fuertes que recuerdo de mi infancia fue en el año 84, ¿no? Cuando un grupo de periodistas que van a cubrir a Ayacucho, a una zona muy alta, el asesinato justo de unos comuneros, ¿no? Y cuando llegan allí son atacados y son asesinados, ¿no? Dos de esos periodistas trabajaban con mi padre en el mismo periódico, ¿no? Y mi padre, bueno, lo levanta muy por la mañana, ¿no? Ocurre en Uchurajay, que luego pues fue un pueblo completamente estigmatizado. Hubo una comisión, de hecho, de investigación que estuvo presidida por Vargas Llosa, fuerte, y la cosa se dividió, ¿no? Un poco entre que habían sido manipulados por el ejército para asesinar a los periodistas, o por otro lado que habían confundido a los periodistas con senderistas. En fin, creo que el caso Uchurajay como que revela de qué manera era compleja esta historia, y cómo estaba o sea, cómo en realidad, ¿no? Las comunidades campesinas estaban completamente entre dos fuegos, ¿no? Y ocurrían estas cosas, ¿no? Pero digamos que en esa época, ¿no? el trabajo de un periodista suponía este tipo de riesgos tremendos, ¿no? Pues yo acompañaba a mis padres a las marchas con las banderas rojas, pero al mismo tiempo pues seguía, tenía que ver la diferencia entre esa izquierda que hacían y la que estaba matando también a campesinos, no solamente a ricos gamonales o propietarios o empresarios, ¿no? Sino que indiscriminadamente Sendero Luminoso se había corrompido a sí mismo y estaba masacrando a la propia gente que supuestamente quería liberar, ¿no? Y digamos, esos fueron los tiempos de lo que pude ver, digamos, ¿no? Como periodista. Ahora bien, yo me dediqué más al periodismo cultural cuando empecé, y así un poco llegué también a la crónica periodística. Te quería preguntar justamente sobre ese primer trabajo que tienes al salir de la universidad. Que aparece una entrevista acá a Enrique Planas, que sí. Es tu primer trabajo en un suplemento cultural. Estás viniendo de la carrera de literatura. Me preguntaba cómo funcionó eso de tener límites de tiempo de ese primer trabajo que luego continuarías a lo largo del tiempo. ¿Cómo fue recibir esos límites que impone el periodismo a la escritura? O sea, empecé con límites, o sea, no conocía otra cosa que los límites al principio, ¿no? Sí es verdad que eran unos límites relativos, porque eran los límites del periodismo cultural, ¿no? Que así como mencionas a Enrique Planas, pues también tuve de jefe a Alonso Cueto, a Fernando Ampuero o a Marcela Robles, ¿no? Que eran todos escritores o escritoras que estaban escribiendo su novela, básicamente en sus oficinas, ¿no? O sea que no nos prestaban mucha atención, digamos, a lo que hacías, ¿no? O sea, rápidamente. Así que más aprendí a eso, ¿no? Como a abstraerme y a pensar, en algún momento yo haré
como que hago periodismo y escribiré mis poemas y mi novela por ahí, ¿no? Me parecía como una jugada maestra, ¿no? La que habían conseguido, tenían despacho propio para hacer eso, ¿no? Fue bastante inspirador y bueno, obviamente también fueron maestros en el sentido de, bueno, pues me dejaron la mano suelta, ¿no? O sea, no tenía por qué escribir bien allí, o sea, a veces tenía que hacer entrevistas y lo que escribía era un párrafo, pero yo a veces escribí un párrafo como se escribe un poema, ¿sabes? Porque era el lugar donde podía lucirme, donde podía hacer un trabajo con el lenguaje, cincelarlo, me afanaba muchísimo en eso para leer al día siguiente impreso en el papel, ¿no? Cuando existía el periódico en papel. Y era una emoción encontrarme ahí y poder hacer, no sé, imágenes, crear metáforas en una tontería de entrevista a un escritor horrible, ¿no? Y así me dediqué durante años a escribir sobre los otros, ¿no? Porque eso es el periodismo cultural, ¿no? O sea, qué buena obra de teatro, qué buen libro, qué estupenda obra de arte, ¿no? Así que bueno, a mucha gente que me dice ¿por qué escribes tanto sobre ti misma? Pues también fue como una especie de desintoxicación de escribir tanto de las batallitas de los demás, ¿no? Antes de meternos a hablar de ese periodismo cultural, hoy te fuiste corriendo a escribir una nota sobre los 6 meses del suicidio de Alan García. Quería preguntarte... ¿Cómo puedo estar en Nueva Orleans escribiendo sobre eso? O sea, ven mi desgracia. O sea. Justamente la pregunta es esa, ¿no? Llevas 15 años fuera del Perú, sigues muy conectada al Perú a través de la República, de la Mula. Escribes sobre temas de coyuntura peruana para medios internacionales. ¿Desde qué lugar estás escribiendo ahora cuando haces un tema así? Pues sí, supongo que en un lugar medio límbico, medio liminal, ¿no? O sea, fronterizo. Creo que todo lo escribo desde ahí. Sí que tengo una experiencia como de migrante que aprovecho bastante, digamos, ¿no? De estar entre dos mundos o más, ¿no? De hecho, me sorprendo cada día que puedo hacer perfectamente un cruce entre las realidades, los contextos políticos, los temas de corrupción entre Perú y España, por ejemplo. Me encuentro realidades que van como calcadas a veces, ¿no? Descubrí de repente que en mis dos países ahora mismo existen gobiernos provisionales, ¿no? Que básicamente pues presidentes están siendo investigados o a punto de entrar a la cárcel. Bueno, nada que va a batir el récord, solamente Perú está creo que nadie en el mundo iguala a ese país en presidentes en la cárcel o a punto de entrar en la cárcel. Saben eso, ¿no? Es como una cosa impresionante, ¿no? Y bueno, si no se hubiera suicidado Alan García, pues también sería un presidente más en la cárcel, ¿no? O sea, pero bueno, toda esta realidad fenomenal para mí es como riqueza, ¿no? Para hacer conexiones, que es lo que más me gusta hacer cuando escribo columnas. Digamos, sufrido como un cambio, digamos, de paradigma desde que solamente escribía mis columnas. Ahora les digo, ahora mismo he estado escribiendo en los últimos años, igual en los 2 últimos años, una cantidad de columnas de opinión que yo ya no sé ya qué opinar sobre nada, o sea, como que no sé. Tengo 2 columnas semanales, 2 columnas mensuales y una videocolumna diaria. Eso es una barbaridad de cosas. Vale que la realidad de actualidad tiene muchísimos temas, ¿no? Pero digamos que sí hay como una sobreproducción de esto y a veces puede ser agotador. Entonces a veces también escribo desde ahí, ¿no? Desde el hastío, ¿no? Suelo como repartirme entre lo que puede ser de ardiente actualidad, ¿no? Sobre lo que hay que decir para cosas sobre Perú y coyuntura política, en mis crónicas o columnas que escribo en el diario.es, por ejemplo, pues me doy tiempo para ser un poco más metafórica. He llegado a publicar poemas como columnas.
algunas de mis historias, algunas de mis columnas o historias que han aparecido en revistas, las he sacado de ahí, las he sacado de su contexto y las he convertido en otra cosa, ya sea en una lectura performática, ya sea en un libro o siendo parte de alguno de mis libros, ¿no? Digamos que hay como todo también en mí, escribo desde un lugar que puede ser como alguien que vive de esto, que yo pues escribo a destajo, no hablo nunca de la literatura como algo que voy a ir a hacer frente al mar, ante una hermosa ventana y rodeada de mis libros, ¿no? Sino que es una cosa que es cotidiana, ¿no? Doméstica, a veces sufrida y torturante, ¿no? Por la que me gano los frijoles, digamos, ¿no? O sea, yo como de esto, ¿no? Y al mismo tiempo pues pretendo que esto es mi literatura o mi arte, ¿no? No sé si realmente lo es, ¿no? Pero intento que sea un continuum, ¿no? O sea, que mi escritura diaria también sea un continuum con mis libros o con mis cosas escénicas, ¿no? Porque de otra forma, si tuviera que repartirme, no me daría la vida. No sé si esta cosa es femenina o qué, pero esa necesidad de que esto sea un todo orgánico es muy fuerte para mí, ¿no? O sea, no divido lo periodístico de lo literario, no divido el trabajo y la vida. Como además escribo sobre mi vida, ya llega un momento en que pienso si estoy viviendo esto para poder escribirlo, ¿no? Si estoy cada vez más a la búsqueda de experiencias o de cambios vitales para no quedarme sin temas literarios. Es un poco triste. Pero bueno, la idea es que se retroalimentan estas dimensiones, ¿no? Pero sí, como que escribo desde todos esos lugares. Quería regresar un poco a los inicios de esas crónicas largas y el punto ahí yo creo que es Etiqueta Negra, ¿no? Etiqueta Negra cuando salió se convirtió en un mito en América Latina, porque se resistió durante años y creo que hasta que terminó de entrar en el mundo digital, solo se podía comprar en el Perú. Había historias que se contaban sobre los dramáticos encuentros entre los cronistas y los editores que no sacaban en absoluto hasta que el texto quedara perfecto. Tú estuviste ahí desde el principio. Quisiera que nos contaras un poco de dónde nacían las historias, cómo se trabajaban esas historias y cómo fue con el tiempo tu relación con ellos, ¿no? Me imagino que fue cambiando mucho porque además tuvo varias etapas claro. En que se pagaba, que no se pagaba, pero sí. que seguía circulando. Sí. Bueno, Etiqueta Negra yo diría que murió en su ley, pero en realidad no está muerta, anda de parranda, va a resucitar. O sea, como que sigue alimentándose el mito, ¿no? de esa revista. Y claro, para mí como que fue la posibilidad de publicar algo más trascendente de lo que hacía, ¿no? Que hasta ese momento era pues esos periodicuchos que les decía. Recuerdo mucho cuando me fui a España y dije, bueno, aparte de mi currículum, ¿qué voy a llevar? No había publicado todavía ningún libro en mi vida y me llevé pues mis revistas de Etiqueta Negra que pesaban un huevo y que eran todas coloridas, ¿no? Y conseguí trabajo cuando le di a leer a Mihaly Des, me acuerdo, el director de la revista Lateral, mis crónicas de Etiqueta Negra, ¿no? O sea, realmente la visión editorial que había, ¿no? Detrás, Julio Villanueva y luego la gente que siguió su escuela, ¿no? Era la de hacer que no fuera simplemente una revista para leerla de manera pasajera, sino que esos textos se pudieran guardar, atesorar, que trascendieran el tiempo y el espacio, ¿no? Y cuidábamos la escritura. Para mí fue como un taller de escritura, un taller de crónica, escribir ahí, y de hecho fue la manera en que también empecé a tener como cierta identidad, ¿no? Porque esa cosa de que alguien te llame cronista, pues no sé, ahora puede ser un insulto, ¿no? Pero en ese momento era ser algo, ¿no? De lo que hasta ese momento había sido pues una periodista, ¿no? Me acercaba ya cada vez más a lo de escritora, esa cosa tan mitificada, ¿no? Claro, luego te dices que cronista, claro, no eres un periodista, pero no llegas a ser tampoco un escritor, ¿no? Y siempre te ven desde los dos mundos como un poco un bicho raro, ¿no? Bueno, de hecho el género en sí mismo es un bicho raro. Y en esa época además yo trabajaba como en el emporio periodístico del Perú, ¿no? El Comercio, ¿no?
pero trabajaba de una manera, digamos, como falsa autónoma, como precarizada, como alguien que no está del todo contratada, o sea, y gracias a que no estaba contratada, no tenía la exclusividad con la revista, con el periódico, con lo cual, a diferencia de compañeros míos, chicos, obvio, que ya los habían contratado y tenían un estatus estable, una estabilidad en el periódico, yo no, pero eso me permitió salirme, ¿no? Y poder al mismo tiempo trabajar en el diario, ganar plata y al mismo tiempo escribir gratis en etiqueta negra, ¿no? Con la ilusión, pues, de que mi nombre saliera al lado de Villoro, ¿no? Y obviamente aprender de qué iba este género, ¿no? Ya sabes que Etiqueta Negra quería ser la New Yorker latinoamericana, había un trabajo de edición súper profundo, largo y odioso, ¿no? O sea, yo obviamente pasé por momentos así de máxima angustia y conflicto con mis editores, ¿no? O sea, por momentos con la sensación de que querían escribirme o reescribirme, si bien pues yo había oído mucho de los editores de que el mejor editor es el invisible, ¿no? Y todas estas cosas, no eran así, y como eso fue, como tú dices, ¿no? La siguiente etapa, la primera fue obviamente de absoluto descubrimiento, ¿no? De darme una vida, de darme un lugar en el mundo directamente, o sea, porque además empecé yo a trabajar unos temas que no trabajaba nadie ahí en el Perú, ¿no? Que eran los temas de género, ¿no? De sexualidad, de intimidad, de familias y tal, a después querer, a ver cómo me quito esta marca y este sello, ¿no? A ver cómo me diferencio y cómo puedo encontrar mi propia voz, ¿no? Porque de alguna manera, como una revista tiene su propia marca y su propio estilo, ¿no? Yo sentía que estábamos todos cortados con la misma tijera y que los textos entre sí se parecían, ¿no? Entonces, de ahí empecé mi largo proceso de independizarme también de Etiqueta Negra, que podía ser una alma mater como demasiado poderosa y dominante, ¿no? Pero creo que fue importante. Nunca más me volví a encontrar con editores tan acuciosos, tan obsesivos, ¿no? Creo que de alguna manera sí, o sea, esa exigencia se reflejó en mis primeros textos, ¿no? Es posible que ya nunca más haya escrito con esa exigencia, pero creo que también mis textos ganaron en otros sentidos, ¿no? Quería reflexionar un poco contigo acá, Gabriela, sobre el espacio, el rol de la nueva crónica latinoamericana, ¿no? Ya ni tan nueva, ¿no? Justamente por eso que ya hay una década de distancia, creo que, sí, que tu mirada va a ser interesante. A principios del siglo XXI hubo este movimiento que buscó posicionar a la crónica periodística como el nuevo gran género continental, ¿no? Estaba Etiqueta Negra, El Malpensante, Gato Pardo, Letras Libres, Orsay, Ojo, sí, era impresionante lo que existía, ¿no? Todas revistas que daban espacio a crónicas de largo aliento, y también la Fundación del Nuevo Periodismo Latinoamericano hizo dos encuentros que tuvieron mucha resonancia, que fue el de los nuevos cronistas de América. Y con ese titular estaban armando una genealogía que emparentaba a estos nuevos cronistas con el otro gran género latinoamericano de los 60 y 80, que fue el testimonio latinoamericano. Los críticos habían posicionado a ese género también junto a los cronistas de Indias en esa genealogía que estaban apuntando. Sumado a eso, Julio Villanueva Chan, Alberto Salcedo, Leila Guerreiro, Diego Fonseca, y solo son algunos, dieron talleres en todo el continente, se fueron formando escuelas de cronistas en Ecuador, en Venezuela, en Centroamérica, y a la vez esa época coincidió con el desmantelamiento del periodismo tradicional y la precarización de los periodistas, la baja en la paga o la no paga a los colaboradores. Entonces quería que con esa distancia en el tiempo, con tú ser parte de eso, ¿qué pasa con la crónica latinoamericana ahora? Ay, me encanta tu resumen, pero sí, buenísimo, qué buen nivel de detalle, ¿no? Pues, a ver, acabo de estar en una mesa en el Festival Gabo sobre la crónica. Estábamos ahí 4 cronistas, y lo primero que me contó uno, que no revelaré su nombre, es que había dado un taller de crónicas y todos escribían como Leila Guerriero. O sea, quiero decir, la cantidad, o sea, este peligro, ¿no?, de hacer talleres de crónicas, ¿no?,
pues tiene estos riesgos, ¿no? De que al final podemos tener una tira de imitadores, ¿no? Yo nunca he estado como de acuerdo con hacer tantos decálogos de la buena crónica, pese a que seguro que he escrito alguno. Pero yo creo que, no sé, creo que se nos subió a la cabeza esto, ¿no? De repente como que efectivamente es todo lo que has contado, sumado a antologías, ¿no? Departamentos en universidades donde se trata la crónica, ¿no? Y lo que fuimos viendo era que mientras ese, digamos, boom así, ¿no? Parecía estar brillando o explotando, a la par, ¿no? Veíamos que el género en realidad tenía una capacidad de llegar a la gente muy, muy limitada, ¿no? O sea, que era una cosa casi de especialistas, casi de facultades, casi de críticos, ¿no? Una cosa casi elitista, ¿no? De los periodistas que escriben bien, ¿no? Cuando la realidad era que éramos periodistas o cronistas muy mortificados, ¿no? Por la incapacidad, ¿no? del propio medio de solventar ese tipo de periodismo que es carísimo, por ejemplo. Entonces nos hemos reunido 1000 veces para hablar en mesas de la crónica sobre lo pobres que somos, lo poca plata que tenemos, lo poco que los medios invierten en esto y lo maravillosa que es la crónica, ¿no? Y qué bonito sería escribirlas, pero no las estamos escribiendo. Entonces no abundaré más en todo eso, pero solo que, claro, después de llamarnos, como nos llamó la fundación, los nuevos cronistas de Indias, empezamos a llamarnos internamente los pobres indios de la crónica, ¿no? Que era más realista y más cercano a lo que en realidad pasaba, ¿no? O sea, quiero decir, había mucha pretensión y mucha pompa, ¿no? Y realmente no había, o sea, la gente que podía darse el lujo de hacer grandes historias para estas revistas, ¿no? Pagando lo que se pagaba, duraban poco, ¿no? Entonces entraba nueva gente entonces ya estaban los nuevos cronistas, nuevos cronistas y así, ¿no? Que tampoco duraban mucho porque no podían ser retenidos por este género, por este grupo, por este mercado o mundillo, ¿no? Con el tiempo creo que astutamente ¿no? Bueno, en medio de esto, por supuesto, explotó todo el tema del narco en México, que produjo ríos de tinta también y ríos de sangre, obviamente, entre los propios compañeros periodistas, ¿no? Pero digamos que creo que toda esa generación, hoy lo decía Marcela Turati, ¿no? Se transforma, ¿no? Y cambia, y toda esa, digamos, ligereza que rodeaba también una revista como Etiqueta Negra, en plan que nació con la convicción de por qué, ¿no? el vuelo de una mosca no puede acabar en una maravillosa crónica o ensayo narrativo personal, ¿no? Y entonces se llenó de historias sobre chef y moda y tal. De repente es golpeada por la realidad política y social de las historias, por ejemplo, del narco, ¿no? Y entonces tienes a todos los compañeros que podían, digamos, haber alimentado también estas revistas, jugándose el pellejo allí, ¿no? Para hacer ya otro tipo de periodismo, ¿no? Que es el que hemos visto, por ejemplo, en la última edición del Festival Gabo, ¿no? Que ya tampoco se llama Fundación Nuevo Periodismo García Márquez, ni tampoco ha habido otro encuentro de nuevos cronistas ni nada, ¿no? Sino que ahora, bueno, pues, digamos, se lee, se premia, ¿no? Sí, también el gran reportaje, ¿no? Pero con otras, digamos, en este mundo, ¿no? En este nuevo mundo, digamos, que ya no podemos separarnos de esto, ¿no? Entonces, son grandes coberturas internacionales, entre países, por ejemplo, ¿no? Para hacer gran periodismo de investigación que logra, ¿no? A ver si logra ser, el gran reto es que sea un periodismo además independiente, para no depender de esos gobiernos que casi toda Latinoamérica, falsa democracia, han sido corrompidos, ¿no? por megaempresas como Odebrecht, por ejemplo, ¿no? Y que es lo que estamos viendo, ¿no? Y van cayendo gobiernos, ¿no? Entonces, yo creo que, digamos, el periodismo de investigación se ha convertido en un absoluto oxígeno y el periodismo que importa, digamos, lo relevante y trascendente, ¿no? Por otro lado, las historias humanas y testimoniales, efectivamente, al límite, en las fronteras, ese gran periodismo está ahí. O sea, ¿ya qué importa si te llamas gran cronista de las Indias, o, ¿sabes? O si tu
periodismo es más o menos literario. No sé, como que ahora el tema es que sea un periodismo urgente. Obviamente que tiene que ser bien escrito, ¿no? Pero ponerte a hablar de todo eso, o dar un taller de todo eso, ya es como, no sé, es un poco... no sé, es como vivir fuera de la realidad, ¿no? O sea, es como, no sé, como un taller de poesía que me parece precioso, ¿no? Pero, digamos, ligarlo a las cuestiones del periodismo, ahora mismo, como ves, o sea, yo tengo como una visión un poco desencantada y un poco ya agotada, ¿no? Del tema de la crónica, y más bien ese día hablábamos, ¿no? Como la deriva ha sido un poco de que los compañeros se han puesto a hacer libros, ¿no? Libros de no ficción desde hace mucho tiempo. Por supuesto, narrados, ¿no? Literariamente, profundamente investigados, todo lo que hemos definido como crónica en todo este tiempo, pero bueno, contando sus contextos políticos de cada país, y suelen ser bestsellers, y ahora mismo los buscan Netflix y HBO para convertirlos en series documentales y contratarlos como guionistas, y entonces no les va tan mal, ¿no? A los cronistas, o sea, de alguna manera están sufriendo también la metamorfosis de los tiempos, ¿no? Y me parece genial, ¿no? Si también Netflix pues necesita alimentar su máquina depredadora de historias, ¿no? Y que, bueno, nosotros como siempre también necesitamos alimentarnos el buche, o sea, no es mala idea ahí, ¿no? Lo bueno es que se siguen escribiendo libros, o sea, se sigue escribiendo no ficción, se sigue haciendo crónica, ¿no? Porque si no, no vendría un Netflix a decir, oye, dame esto para convertirlo en serie, ¿no? Entonces, yo creo que, bueno, que ese boom así quedó así un poco es una entelequia, pero la crónica sigue viva en otras cosas, ¿no? En otros lenguajes, ¿no? En otros mundos, ¿no? De manera más innovadora, ¿no? Como los trabajos que han ganado el Festival Gabo, ¿no? Que incluyen un gran reportaje escrito, pero también tienen una cobertura audiovisual, tienen una película documental, tienen un seguimiento increíble infográfico, interactivo en redes, no sé qué, ¿no? Como, no sé, es como lo que hace Radio Ambulante también, ¿no? Ha convertido la crónica en crónicas sonoras, ¿no? Para contar desde Estados Unidos crónicas del mundo hispano, del mundo latinoamericano, aquí, ¿no? Y con la misma vocación literaria de contar, pero haciéndolo en radio, ¿no? Ahora sí vamos a los libros. Esta es la traducción al inglés de Sexografías, que fue tu primer libro. Uh-huh. Y más bien quería que tú nos contaras, Gabriela, cómo son crónicas que salieron en revistas, son crónicas que preparaste para este libro. ¿Cómo se armó el libro? ¿Quién lo editó? Pues la primera vez que se editó en España en una editorial que se llama Melusina, que ahora está prácticamente muerta o tiene pues algún libro al año nada más, ¿no? Pero lo interesante fue que fue una editorial que tenía en ese momento un sello que se llamaba UHF, y que así por cosas del destino, o es realmente, en realidad, como, no sé, como las editoriales que en ese momento lo huelen, ¿no? Recogía a una serie de autoras que estábamos trabajando el tema del cuerpo, ¿no? Estaba en esa misma época Virginie Despont publicó, Paul B. Preciado, Lydia Lange estaba ahí, bueno, había otra gente que estaba trabajando temas de postpornografía como María Llopis, o porno femenino como Erika Luz, que no eran tanto escritoras pero que venían de la performance o del cine, en fin, como que, o Isiar Siga también, más político y punky, y recuerdo haber estado todas más o menos en la misma época firmando nuestros libros publicados ahí, ¿no? El tema es que, claro, mi libro iba directamente a la estantería de género, teoría de género. Era un libro en realidad narrativo, de crónicas, de historias que tenían que ver con la sexualidad contemporánea y la intimidad, que yo había hecho muy en la línea del periodismo gonzo, que es básicamente, bueno, eso es lo que dicen, ¿no? Pero en realidad el término técnico es de inmersión, o sea, básicamente yo incursionaba, ¿no? En mundos, submundos, realmente sentía mucha atracción por ellos porque de alguna manera vivían ya en mí, me habitaban, ¿no? Yo iba allí a, digamos, a completar esa formación, y en realidad me transformaba y salía distinta, ¿no? Así que bueno, pues indagué ahí, ¿no? En el posporno, ¿no? También, o sea, en el porno, pero en la
pornografía también, que es digamos, la tendencia cuestionadora de la pornografía, ¿no? Fui a cubrir un poco todas las historias también de diversidad, ¿no? De diversidad de identidades distintas, ¿no? Yo misma, bueno, retraté ahí algunas de mis paranoias y obsesiones, ¿no? Que de hecho han marcado toda mi vida, ¿no? En realidad, o sea, si de alguna manera en ese momento pues descubro, por ejemplo, convivo con una familia de polígamos, ¿no? No puedo decir que eso haya quedado ahí, ¿no? O sea, de alguna manera en ese momento para mí marca y me marca y está conectado con mi actual vida poliamorosa, por ejemplo, ¿no? Aunque claro, en ese momento el gurú polígamo eligió a mi pareja, a mi marido, para que sea su continuador, digamos, ¿no? Badani se llamaba este polígamo, muy polémico en Perú, ¿no? Pero claro, él que iba a saber que la polígama iba a ser yo, en realidad, yo iba a ser la gurú, ¿no? O sea, y no él, ¿no? Y me llaman Gabani, de hecho, en mi casa, Gabani por Badani. Pero bueno, quiero decir, es un chiste, pero la idea es que cosas que hacía, digamos, en inmersión allí, en las que me metía, o sea, nunca fueron historias digamos, de turismo sexual o antropológico, ¿no? O sea, si fueron cosas que me atravesaban, y de eso está lleno sexografías, ¿no? Desde la donación de óvulos que llevo a cabo en una clínica de reproducción asistida en Barcelona, ¿no? Todo el descubrimiento de la ayahuasca, por ejemplo, ¿no? Y que tiene que ver eso con mis abortos, no sé, haciendo conexiones raras entre mi propio mundo y mi intimidad y el mundo de afuera, y cómo lo viven los demás, ¿no? Y fueron algunas historias, las publiqué en Etiqueta Negra por primera vez, y bueno, luego pues algunas fueron trabajadas ya para el libro. Cuando me di cuenta, y es lo que les explicaba al principio del continuum, había estado escribiendo sobre lo mismo durante años, ¿no? Desde que había empezado en periodismo, había estado trabajando estos temas de género, ¿no? Y estaba claro que era bastante orgánico todo lo que tenía, ¿no? Así que vi claramente que había un libro, ¿no? Y es así que Melusina me publica estas historias, ¿no? Que bueno, fueron llamadas de periodismo gonzo, ¿no? Aunque claro, ahora lo contaba, ¿no? En realidad siempre me sentí un poco distante de ese periodismo no tan lisérgico o estrafalario como el de Hunter Thompson, que en realidad pues ese término se acuñó para hablar de él y murió en él, ¿no? Porque él pues hacía una cosa loquísima, ¿no? Y novelesca en realidad, y ficcional, ¿no? Y en mi caso pues era una cosa tal vez más intimista y testimonial, ¿no? Como comentabas hace un rato, ¿no? Así que mis historias tienen de parte osada, ¿no? Por ejemplo, me meto a la cárcel del Lurigancho, que es la de máxima peligrosidad en Perú, ¿no? Para leer los tatuajes de los presos, ¿no? Muy Etiqueta Negra, por cierto, justamente en esas épocas, y terminó, digamos, contando sus historias de dolor y en sus cuerpos, ¿no? Entonces, no es un libro sexy, no es un libro erótico, aunque a veces se piense eso, ¿no? De hecho, o sea, la idea de lo post-pornográfica, por ejemplo, me gusta para describirlo, aunque no, tampoco es la etiqueta, pero el hecho de lo post-pornográfico es algo que cuando tú te esperas que algo sea erótico no lo es, ¿no? Y se vuelve de repente más político, ¿no? O cuando quieres de repente llevar a alguien, ¿no? a lo eyaculatorio, ¿no? Prácticamente te lo baja, ¿no? Puedes introducir la risa o el llanto, ¿no? en temas de sexualidad que casi siempre están encajonadas en algo y ya son predecibles, ¿no? Esto tiene que producir excitación, ¿no? Pero también esto puede producir
pensamiento, ¿no? En el momento en que te esperabas otra cosa, ¿no? Así que como que ese fue mi reto con este libro, ¿no? O sea, validar esa dimensión del humano, ¿no? Que me parece clave y por la que muchas veces a mí me han estigmatizado muchísimo, ¿no? Como escritora de pues la loca del sexo, ¿no? Dedícate a otra cosa, o sea, qué bien escribes, pero ojalá escribiera sobre otra cosa, ¿no? Pero yo este libro, no sé, a mí me parece que es de los que más me gustan, sí, de mis libros. Ya le siguió 9 lunas. Y a lo largo del libro comienza cuando te enteras que estás embarazada y termina cuando das a luz. Claro, y todo el mundo, ¡qué aburrido! Otra vez hablando una mujer de su embarazo. Bueno, esto así, o sea, bueno, sigue siendo. Con este libro me da la sensación, Gabriela, que ya entras en otro espacio y entras a la discusión muy actual de la autoficción, de las escrituras del yo. Ese recuento en primera persona de la experiencia femenina que está relatado como memoria, como diario, como confesión, y ahí entras en otra genealogía. Y quería citar solo a 2 de esa genealogía, a Charlotte Bronte, que escribe en 1853 Villette, y más cercana en el tiempo a Raquel Kusk, que en el 2012 escribe un libro, memoria, diario, que se llama Secuelas. Y ambas fueron atacadas en su momento por esa representación, en el caso de Bronte por el hambre, rebelión y rabia de la psique femenina, y en el caso de Kusk por su narcisismo y su claustrofóbica autorreferencialidad. Algo que también han dicho. Me suena. Entonces quisiera que un poco pensaras en voz alta qué piensas de que la crítica a la hora de enfrentarse a un texto en primera persona de una mujer hace 100 años o anteayer sigue siendo un ataque al hablar del cuerpo, hablar de la rabia femenina. Total, hace 100 años y anteayer, tal cual. Sí, yo siempre lo cuento, ¿no? Después de sexografías, ¿no? Yo tenía lectores, claro. Tenía bastantes lectores hombres pensando que se podían tirar conmigo o podía presentarles a alguien como yo para que pudieran tirar, ¿no? O sea, de esto me lo encontré muchísimo, gente que me confundía como sexóloga, por ejemplo, ¿no? Que era una especialista en sexo, ¿no? En fin, ¿no? me llegaba ese tipo de feedback, ¿no? Pero bueno, tenía lectoras y lectores, ¿no? De repente publiqué 9 lunas y se esfumaron los hombres, ¿no? O sea, los amigos, ¿no? Etcétera, la gente que había tenido cerca, siguiendo un poco lo que hacía, ¿no? De repente empezaron a decirme, le he regalado tu libro a mi prima. Oye, ya mi mamá tiene tu novela, ¿no? Mi novia te está leyendo, ¿no? Entonces, había una como claro posicionamiento, ¿no? Acerca de que no era un libro para ellos, ¿no? O en realidad no era un libro para todo el mundo, era un libro para ese grupito, digamos, de gente llamado mujeres, ¿no? Como, que leen sus cositas, digamos, ¿no? Sus cositas de mujeres, ¿no? Esto nos ha pasado todo el tiempo, ¿no? Recuerdo la primera vez que le mostré mis poemas a alguien que me gustaba mucho, ¿no? Que era un chico poeta, me dijo un poco lo mismo que decía hace un rato sobre el tema del sexo, ¿no? Oye, pero sería genial si no vuelves a escribir sobre tu menstruación o sobre tu útero o sobre tal, ¿no? Entonces, ¿por qué en el caso de las mujeres, ¿no? De repente, ¿no? Los temas son algo cuestionable, digamos, ¿no? O sea, ¿por qué, digamos, todas estas cosas de nuestra condición o de nuestra experiencia femenina, ¿no? No pueden ser ni universales, ni literarias, ni atendibles, ¿no? Por la población en general, ¿no? Digamos que ha existido un canon siempre, ¿no? Que nos ha dicho lo que hay que leer, y efectivamente lo que hay que leer y lo que se entiende por calidad literaria no ha tenido que pasar por esos temas, ¿no?
salvo, como siempre, pues la escritora elegida, digamos, por su nivel extremo, excelso, ¿no? Que es, digamos, la cuota permitida, o un Octavio Paz descubriendo a Blanca Varela y diciéndole como gran cumplido: eres un escritor, no una escritora, ¿no? Entonces, todas esas marcas, digamos, durante años hemos querido borrárnoslas para ser tomadas en serio, ¿no? Para ser consideradas escritoras de calidad, posibles aspirantes a ese canon, Babelia, o llegar ahí a que Vargas Llosa escriba sobre ti, ¿no? Y ese espaldarazo necesario para llegar a un mercado, para llegar a tener un trabajo, para poder comprarte una casa, etcétera, ¿no? Tan del canon masculino, pues no lo lograbas escribiendo sobre tu maternidad, ¿no? Sobre tu vagina o sobre el amor, ¿no? Claramente hubo ahí una cosa clarísima con 9 lunas, ¿no? Ahora sí, te digo, desde que se publicó, que creo que han pasado ya 8 años, hasta hoy estamos viviendo claramente una transformación, ¿no? Hay una revolución feminista en ciernes, y eso incluye también la revolución en lo cultural, ¿no? Y hay todavía personas que dicen: a mí no me van a obligar a leer mujeres, o nadie debería obligar a nadie a leer algo determinado, ¿no? Esas personas parten de que hemos tenido libertad para leer, ¿no? Como si no el 80-90% de autores que hay que leer en el colegio nada más son hombres elegidos por otros hombres, ¿no? Entonces toda esa tradición, digamos, borrada, ¿no? Que algunas amigas le llaman las asesinadas del machismo literario, ¿no? Creo que está genial eso, están siendo recuperadas, no ya solamente por otras mujeres, por otras escritoras, también por aliados, efectivamente, ¿no? Que están pues sacando del olvido, ¿no? O sea, una Lucía Berlín que escribía al mismo tiempo que Raymond Carver, pero que nadie conocía, nadie la vio, murió borracha, ¿sabes? Normal, ¿no? O sea, y hace 100 años o ayer, mujeres a las que las han ninguneado y les han dicho estas mismas cosas que me han dicho a mí, a Bronte y a todas, han dejado de escribir, o sea, se han borrado efectivamente del mapa, las han borrado, o sea, han tirado la toalla, ¿no? Porque además hay una desigualdad estructural en la que las mujeres estamos acostumbradas a ser altamente exigentes con nosotras mismas, ¿no? Y estamos acostumbradas a autotorpedearnos y decirnos que no somos capaces, ¿no? de hacerlo bien, ¿no? Entonces, siglos de inseguridad, ¿no? Siglos de pensamientos de autosabotaje, ¿no? Por supuesto que necesitan un emparejamiento, por supuesto que necesitan un respaldo, ¿no? Pero se sigue hablando más bien de meritocracia, ¿no? Se sigue incitando a que las mujeres dejen de escribir de las cosas que les interesan o de su experiencia. También, por supuesto, que tengo compañeros escritores que escriben ciencia ficción, ¿sabes? ¿No? Pero el tema es por qué, ¿no? Hay una parte vedada, hay una zona vedada que es la de la experiencia, por ejemplo, la del cuerpo, ¿no? Que ha querido ser silenciada y que ahora en estos tiempos, ¿no? De recuperación de esa memoria, de esa genealogía, vuelve a estar, ¿no? Entonces, de repente, claro, por supuesto, el mundo editorial ya se ha dado cuenta, ¿no? Y ya tenemos pequeños boom de libros feministas, pequeños boom del libro de la maternidad, ¿no? Porque eso es así, ¿no? O sea, lo que ha sido un trabajo fuerte, ¿no? Por los derechos a existir, a resistir, a ser visibles y a escribir, ¿no? También se vuelven de repente, pues, impactan y son mercado, ¿no? Pero como decía un amigo escritor a raíz de la premiación del premio Planeta, ¿no? En que han ganado Javier Cercas y Manolo Vilas, se puede hablar de una especie de gran boom en el que las mujeres la están llevando y son el caballito de batalla de todo esto, ¿no? Y en realidad es una falacia, ¿no? O sea, finalmente la industria lo que tiene y lo que premia son a sus, otra vez, escritores
de bandera, ¿no? Y además se los intercambian y nos lo vuelven a vender como el gran boom, ¿no? Y son escritores magníficos, efectivamente, pero necesitan más premios, necesitan estar cambiando de editorial como de vestido, mientras que les dan $500,000 de euros por eso. Que queremos ver eso, nosotras queremos ver eso. Perdón. Siguiendo en esta línea de los libros, llegamos a Llamadas Perdidas y tiene una cosa curiosa. Llamadas Perdidas comienza con una advertencia a los lectores, y donde te posicionas ya no en la crónica, ya no en el espacio solo del trabajo periodístico de investigación, sino en el ensayo personal. Y en un momento de esa introducción escribes: he visitado mundos raros para contarlos, he tenido experiencias, pero de un tiempo a esta parte me atrae también otro tipo de aventuras. Me refiero al relato del tejido social y emocional en el que operamos. He asumido, no sin pudor, alguna vez tenía que pasar el papel de comentarista de la realidad, relegando el de protagonista. Quería preguntarte, Gabriela, sobre esa decisión. Que es mentira, que no renuncié al papel de protagonista, o sí, bueno, en parte, ¿no? Creo que me refiero a toda esa dimensión también del columnismo, ¿no? Pero sí es verdad que digamos, Llamada Perdida parece ser como la consecuencia, ¿no? Lo que sigue a un libro como Sexografías, o a un libro como 9 lunas, ¿no? Es una como el estilo es un poco más desde la observación, digamos, ¿no? O sea, no estoy contando la experiencia pura ni visceral, ¿no? Creo que me dedico a pensar, ¿no? Me encantan estos ensayistas que son básicamente hacen un show, ¿no? del pensamiento, ¿no? Verlos pensar es como verlos hacer un striptease o un concierto de rock, y me interesaba que pues yo tenía más o menos trabajada mi voz, ¿no? Pero a la vez, bueno, este libro también está como lleno de otras voces, de otros autores, como suele pasar con los ensayos, ¿no? Hay como una búsqueda un poco de mayor profundidad, tal vez estaba envejeciendo, también es verdad, y de melancolía, ¿no? Ya era digamos, mi maternidad, digamos, más asentada y con mis propios cuestionamientos también, ¿no? El tema de la migración también está allí, ¿no? Esta cuestión que hablaba de estar entre dos mundos, ¿no? O sea que es es la experiencia, pero quizá filtrada, ¿no? Y sí, tamizada por el tiempo, ¿no? Por una mirada como más reflexiva en general, ¿no? Y también es algo a lo que llego, ¿no? Con la vida, digamos, ¿no? O sea, no, tal vez sí, como que las cosas vitales como marcan de alguna manera la poética siguiente, ¿no? Y en este libro, pero también hay 9 reinas, Darín, ¿no? Darín, en claro. 9 lunas, hay muchas referencias a autores. Tú haces una reflexión y eso te lleva a un libro y regresas. Y un poco en los textos de la representación del yo hay esa idea de que no solo estás representándote, sino creándote. Y quería preguntarte un poco, la literatura también crea esa identidad. Y todas esas lecturas que van apareciendo en tus libros, ¿reflejan tus lecturas? ¿A qué escritores te sientes afín? ¿Lees lo mismo ahora que leías antes? Es una preciosa pregunta, la verdad, que no creo que pueda contestar preciosamente. En general, sí, o sea, creo que este libro es pero no solo, o sea, en 9 lunas también, yo creo que tiene mucho que ver con mi pasado, no, ¿qué digo? O sea, con mi identidad cronística, que, digamos, me formé también en eso, ¿no?
no era tanto que tú necesitara otras voces para solventarme o para legitimarme, sino que si no me sentía sola también, ¿no? De alguna manera es eso que dices, ¿no? Es esa recreación, realmente es una fiesta, ¿no? Cuando puedes traer las ideas de otros, ¿no? Cuando puedes citar momentos de otros, escenas que han pasado por otros cuerpos, ¿no? Y en general, bueno, pues me ha pasado lo típico, ¿no? Que tenía las típicas lecturas, eran muy masculinas, ¿no? O sea, como una chica que había estudiado literatura en Perú, pues no sé, o sea, tenía para elegir entre Arguedas y Vargas Llosa, o Eguren y Vallejo, o sea, era una cosa así, ¿no? Y elegí a Blanca Varela, ¿no? Entonces, sí, me pasó que durante mucho tiempo pues leía lo predecible, ¿no? En un país de escritores, hombres como Perú, ¿no? Que no se sabe casi nada de sus escritoras, ¿no? Entonces, digamos que en los últimos tiempos para mí ha sido un recoger más bien otra biblioteca, ¿no? Una biblioteca alternativa, y creo que muchas mujeres escritoras estamos en eso, ¿no? Como leyéndonos entre nosotras, ¿no? Recibiendo, pues sí, el consejo de algunas que están investigando a otras, que están recuperando, desenterrando a tantas, ¿no? Y eso es un poco lo que ha pasado conmigo, ¿no? Claramente yo leía a muchas mujeres desde joven, ¿no? Un poco entre las poetas suicidas, las eróticas francesas, las periodistas, cronistas, ¿no? Argentinas. Iba haciendo ahí un mix, ¿no? Un cóctel, ¿no? Las ensayistas norteamericanas, ¿no? O sea, quiero decir, desde una María Moreno argentina hasta una Joan Didion, o Vivian Gornick de Estados Unidos, a alguien como Catherine Millet, que me gustaba en esa época, o Anaïs Nin, Marguerite Duras, ¿no? Hasta descubrir a escritoras que ya llevan mucho tiempo, como Marta Sanz, la española, pero que no las había leído hasta ahora, ¿no? Un libro maravilloso como Clavícula que tiene, que es un libro también sobre el cuerpo, ¿no? Y la decadencia del cuerpo, la enfermedad del cuerpo como una enfermedad social, ¿no? Hasta leer a mis propias compañeras, ¿no? O un libro como de una escritora tan de la ficción como Selva Almada, ¿no? Escribir un libro como Chicas Muertas, que es un libro de no ficción que cualquier cronista le hubiera fascinado poder escribir, ¿no? Con un tema como el de la violencia de género, escrito con una enorme sutileza, ¿no? Y una enorme cantidad de información, que no tiene ni una línea que no sea escrita de manera literaria, ¿no? Entonces, como que, no sé, nos estamos nutriendo y conformando estas nuevas bibliotecas, donde por supuesto está pues Guadalupe Nettel, ¿no? También María Fernanda Ampuero, Mónica Ojeda, grandísimas escritoras que son mis contemporáneas, ¿no? Y de aquí vamos para atrás, ¿no? Pero digamos que en la primera época lo que más me acompañó fueron poetas, sobre todo mujeres. Sí. Está perfecto para la siguiente pregunta, tiene que ver con la poesía. En este libro tienes un artículo, entrevista a ti mismo, que se llama Teléfono malogrado conmigo misma. Y te preguntas qué es la poesía para ti, o qué es la poesía. Y yo lo que te quiero preguntar es qué significa la poesía en tu escritura, para llevarnos al sí. Tu libro siguiente. Bueno, es lo que estaba contando hoy día, que siempre he tenido como una relación, que no he mencionado la palabra, pero muy de cosa de exponerme, o sea, de que mis textos sean un poco performativos en sí, aunque la palabra ya lo sé que es horrorosa, ¿no? Pero esto que tiene de alguna manera de ser de significado y de accionar y de crear un movimiento en el mundo, ¿no? A partir de una vulnerabilidad, ¿no? Que de repente encuentra en el otro, ¿no? Una manera de conectar y también de hacerle sentir eso, ¿no? Un acto como de reflejar, de buscar un reflejo, o de que sí, que haya un encuentro, ¿no? Me gusta eso siempre me ha gustado eso de la poesía, ¿no?
Como contaba hoy, yo era la niña que salía los lunes a declamar a Vallejo delante de los compañeros, ¿no? Y, o sea, la poesía para mí estaba muy conectada con la escena, digamos, ¿no? Con la cuestión oral, ¿no? Con esa magia de lo presencial, digamos, ¿no? Desde muy joven y con un poeta tan complejo a veces como puede ser Vallejo, como que esa vivencia me marcó mucho, ¿no? Y yo las primeras cosas que escribí fueron poesía, entonces la verdad es que todas mis ideas sobre ser poeta se quedaron un poco en el camino, pero no lo poético en mí, entonces creo que de alguna manera han subsistido como vestigios, digamos, en mis textos. No sé si era Kapuscinski, que luego ya también fue denostado como periodista, pero como cronista era estupendo y siempre hablaba de eso, ¿no? Que un cronista bueno siempre es un poeta o algo así. No me acuerdo la cita exacta, ¿no? Pero me parece importante, ¿no? O sea, me parece que en estas historias sobre la realidad no puedes pasar por alto la dimensión de lo no necesariamente, o sea, la dimensión de lo misterioso, la dimensión de lo inexplicable, la dimensión de lo incomunicable, quizá, o eso que está ahí, eso que tal, o sea, uso mucho eso en mi escritura. De alguna manera, como mis historias terminan siendo búsquedas, ¿no? Aventuras o lo que sea, pero siempre en una búsqueda de sentido, creo que para mí eso es como la definición de lo poético, ¿no? Entonces intento que siempre cualquier historia mía tenga de esa búsqueda, de explicar lo inexplicable, ¿no? De revelar de alguna manera algo que pensábamos que no estaba en el mundo y está ahí, lo habita, ¿no? Desentrañar, conectar realidades aparentemente que no tendrían por qué conectar, ¿no? Es decir, encontrar esas conexiones simbólicas y extrañas entre las cosas. Finalmente es lo que hace la poesía, ¿no? Entonces, no sé, creo que aplico el método poético a cualquier momento narrativo como, sí, calculadamente, en búsqueda de dar profundidad y trascendencia a una historia, ¿no? Si no estoy, pues, no sé, intuyendo, arañando la poesía, lo poético, siento que estoy haciendo algo en el otro sentido, ¿no? O sea, en el sentido de lo banal, en el sentido de lo anecdótico, de lo sencillo, digamos, ¿no? Si realmente, o sea, uno tiene que, digamos, equilibrar, ¿no? Tú sabes bien, en una escritura muchos tipos de momentos, ¿no? Entonces, en lo narrativo están los momentos claramente prosaicos, claramente descriptivos, ¿no? Donde puedes, de hecho, regodearte, y sobre todo los que son grandes escritores de ese tipo, ¿no? Preciosistas, o puedes exhibirte como con toda tu erudición y con todas tus lecturas y con todas tus citas, ¿no? Pero a mí lo que realmente me engancha y me mata y me interesa cuando leo es el momento de la verdad, ¿no? Es el momento de esa búsqueda a veces inútil, ¿no? o frustrada de la verdad, que para mí es escribir poesía, ¿no? Y quisiera que hubiera más tiempo porque me encantaría hablar más de tu poesía, que hay 7 años que separan tu primer texto que se publicó por la Universidad del Perú, que además fue lo primero que leí de ti. Y después de este texto de 2014, estamos ya a contrarreloj. Y quería detenerme un poco en
tú marcadamente tienes algo que haces muy distinto de otros escritores, es que hay muchas ediciones en distintos países, con distintas editoriales, que además vuelven muy confuso saber cuál fue el año de publicación del libro, porque no citan la publicación. Sí, es un desastre, sí. Entonces, por ejemplo, Dicen de mí, que es el último libro tuyo, que hasta ahora Estruendo Mudo ha sido un poco tu representante en el Perú, y sale esta otra edición de una editorial que yo no conocía, española, que se llama Esto no es Berlín. Sí. Y estoy segura que saldrán otras más. Que nos contaras un poco esa decisión de publicar en editoriales pequeñas, de estar también en Planeta, estar en Seis Barral. Sí. Sí, como, bueno, sí, la verdad es que así es la vida un poco de saltimbanqui, ¿no? Del escritor, la escritora en este mundo, que la verdad es que yo empecé publicando en una editorial independiente y sé lo que, o sea, ya lo sé lo que me interesa de publicar en una editorial independiente. Tiene unas cosas magníficas, ¿no? El trabajo que hacen contigo, tan personalizado, ¿no? O sea, yo qué sé, en Italia, ¿no? Que me publicó una editorial independiente, el editor me llevó en moto a una fiesta maravillosa, así es que, yo qué sé, o sea, Álvaro en Estruendo también, pues no sé, oye, me ha conseguido cosas que no me hubiera conseguido otra gente. Obviamente los adelantos de dinero no son lo que son y punto, ¿no? Yo empecé con una editorial súper pequeña, luego Nueve Lunas se publicó en Penguin cuando era Random House Mondadori en España, entonces fue como wow, ¿no? Lo típico, qué hermoso lo que te puede pasar, ¿no? Pero bueno, las grandes también como que te usan y si no les sirves para lo que quieren, ¿no? Te chupan y te botan, también es verdad, ¿no? Y de alguna manera he sido yo misma la que he ido tomando mis decisiones según los libros que he publicado, ¿no? Siempre pensaba, bueno, este libro va más para una editorial independiente, ¿no? He creado libros para mi propia subsistencia, ¿no? Con no tanta ambición, y he pensado, bueno, a lo mejor este es un libro para una editorial independiente, o este es un libro rarísimo, ¿no? Como ¿no? Entrevistas con gente de mi vida sobre un único tema, yo. ¿Quién va a querer eso, no? Entonces, claramente lo publicó mi esposo, que es su editorial. Entonces las decisiones de la vida son eso, ¿no? Luego Planeta pues publicó mis 2 libros, Sexografías y Nueve Lunas, ¿no? Claro, Nueve Lunas ya había estado en Random House y luego pasó a Planeta, o sea, como, bueno, no sé, tengo un agente, ¿no? que se encarga de esas cosas, pero digamos, nunca estamos demasiado en control, creo, ¿no? Los escritores de estas cosas, y eso es un completo error, ¿no? Básicamente ahí radica toda nuestra pobreza y en lo solitarios y poco organizados que somos, ¿no? Pero en general sí, es como una vida de suplicios, ¿no? Luego Malpaso, por ejemplo, esta editorial que publica, de hecho publica todavía, no sé cómo, pero libros preciosos, ¿no? O sea, estar en tapa dura y mi cara ahí y tal, o sea, un sueño, además negro y rojo, como mis intimidades, o sea, realmente fue como increíble, ¿no? Y luego se descubrió que el editor lavaba dinero con la editorial, ¿no? Después de que pagó $1 millón por Bob Dylan, por su cancionero, ¿no? Como, qué sospechoso, ¿no? Y luego se puso a comprar otros sellos y una locura, y ahora no le paga a nadie, tiene todas las deudas del mundo. En general, pues sí, o sea, he tenido una vida editorial bastante como rara, diletante o extraña. Mis libros están un poco dispersos, ¿no? Entonces, como que te va por ciclos, ¿no? O sea, en un momento sientes no, Dios, estoy con el capitalismo, en esta gran cosa, no, me voy al independiente porque ahí encuentro mi verdad, y, ¿no? Y hay un trabajo y un detalle y una hermosura, ¿no? Pero después dices, Dios, me muero de hambre, estoy jodida, ¿cuándo me va a volver a contratar Planeta? Vale, bueno, pues voy a juntar todos mis libros y se los voy a vender todos a Penguin o todos a Planeta, a ver cuánto me da, y con esto, pues, a lo mejor, no qué sé, me puedo mudar, o yo qué sé, es como todo mucho menos mágico de lo que uno piensa, ¿no?
Ahí llegamos acá al final. Leyendo este libro, he estado además leyendo todas las teorías sobre la autorrepresentación, las escrituras del yo, y está la teoría de los deconstructivistas, que en realidad la autorrepresentación lo que hace es desfigurar al representado. Y me parece que tú le das la vuelta por completo aquí, porque lo que haces es que otros hablen de ti, es la mirada de los otros y tú no eres la narrada ni la narradora. Sí. Entonces quisiera que nos contaras un poquito, y tengo una o dos preguntas de una vez en esta, de cómo se te ocurrió hacer este libro. Y luego que nos contaras un poco, todo el libro está armado a través de estas entrevistas a personas cercanas a ti, pero al final hay un epílogo donde tomas una clara postura además, y ese texto no aparece como una entrevista, sino que tú relatas esa entrevista. Sí. Bueno, pues como muchos de mis proyectos que luego se han convertido en libros, como que brotan en el medio periodístico, ¿no? Entonces, otra vez estaba yo trabajando para vivir, haciendo entrevistas. Tenía mi sección de entrevistas en un periódico limeño, ¿no? Y bueno, pues había hecho ya el ciclo de entrevistas de los que pueden contestar sobre Lima, sobre la ciudad, la urbe. Había entrevistado a las feministas, había entrevistado, yo qué sé, a la gente, no sé, había hecho como varios ciclos de entrevistas y se me ocurrió proponerle al jefe, al editor, entrevistas con gente de mi vida. Le propuse, bueno, voy a entrevistar eso, a mis parejas, a mis padres, a mi vecina, a mi ídola, a mi editor, a mi vecino, a mi psicóloga, a mi maltratador, a mi mejor amiga, ¿qué más eran? Bueno, están ahí todos. Mi crítico literario de cabecera. ¿Qué es eso, no? El que siempre escribe bien sobre mí. Y entonces, claro, me dijeron, ¿qué es eso? Bueno, hazlo, ¿no? No duré nada en el periódico, pero sí tengo algunas ahí a página, ¿no? Y es muy divertido ver ahí cómo lo logré, ¿no? Es increíble, ¿no? Me tenían muy mimada, claramente. La República, donde tengo mi columna semanal los viernes, sí. Y en los domingos publicaba en el suplemento una entrevista. Entonces, bueno, como se me acabó ahí el chollo y me dijeron, no, la gente está hablando muy mal de esto, o sea, nadie lo entiende, yo fui pues eso, le busqué otro espacio y hice más entrevistas y logré juntar las suficientes para el libro, ¿no? La idea sí, ¿no? Es exactamente como dices, ¿no? O sea, la idea era solamente hablar de mí porque quería ir en contra del discurso de la autoayuda, esa que te dice que no te preocupe el qué dirán. Vale, pues ir en contra totalmente de eso y hacer las preguntas que siempre me habían quemado dentro, ¿no? A gente que siempre he tenido cerca, pero que probablemente no había tenido nunca una conversación verdadera con ellos, ¿no? Y es algo que vengo arrastrando desde hace mucho tiempo, digamos, yo siempre he sido como la persona que ha traído los detonantes a mis relaciones de familiares, ¿no? O sea, como la que le dijo a mi papá, ¿no? O sea, tú tienes otra mujer, ¿no? Esa, ¿no? O sea, yo era borracha, ¿no? Obviamente, pero como que ya hacía eso, ¿no? Hacía las preguntas incómodas, ¿no? Por algo, supongo, me convertí en periodista, pero ahora quería aplicarlas todas en esta cosa un poco retorcida de saber lo que pensaban de mí, ¿no? Obviamente al final terminaban retratándose a ellos mismos, ¿no? Porque en el cuidado y el trabajo de sus respuestas, digamos, ¿no? También era una manera o de agradarme o de mostrar un conflicto o de mostrar algo que había entre nosotros, ¿no? Lo loco era que la gente que lo leía, ¿no? Una entrevista con mi hermana, podían perfectamente escuchar ahí ecos de sus propias relaciones filiales, ¿no?
con sus hermanas, o con sus amantes, o con sus parejas, ¿no? O sea, quiero decir, estaba ahí contenida mi experiencia, probablemente única, ¿no? Pero que a la gente le hacía sentido en sus propias relaciones, ¿no? Y se convertía en un método como tirado al mundo, en el que cualquiera podría usar en una especie de interrogatorio, y usando pues una herramienta que he usado toda mi carrera, ¿no? Como periodista, y que sé más o menos usar. De alguna manera yo también los llevaba hacia un lugar, ¿no? ¿Pero eran cara a cara o eran...? Algunas eran a cara, otras eran por Skype, otras eran por mail, ¿no? Hubo de todo, ¿no? Y fuimos completando las entrevistas con más conversaciones o teléfono, no sé, fue dispar, ¿no? Como distinto con cada persona. Y bueno, la última entrevista, que es como le llamo la entrevista fracasada o frustrada, ¿no? Es la que intento precisamente hacerle, bueno, es mi entrevista feminista, digamos, pero bueno, involuntaria, digamos, o sí, no sé, pero bueno, de hecho él me acusó de usarlo para mi cruzada feminista, o sea que sí. Básicamente intenté entrevistar a un novio ex que había tenido cuando era muy joven, a los 20 años, y él, bueno, pues habíamos tenido una relación muy tóxica, pero alguna vez él por celos me había roto la nariz, ¿no? Me había metido un puñetazo y pues eso, me habían tenido que enderezar la nariz y todavía no respiro normal. No, nada, no puedo aspirar normal, no, o sea, solo por un agujero. O sea, respiro la mitad, que es la gente normal. Bueno, total, entonces yo creía que podíamos, con toda la madurez del mundo, pasados 20 años, tener una conversación, ¿no? Lo había visto que en una charla TED, por ejemplo, una mujer había llegado a su violador cuando eran muy jóvenes. Digamos que es bastante interesante lo que intentaban hacer, ¿no? Una especie de justicia restaurativa, le llaman, ¿no? Que no es punitivista, que no intenta culpar ni nada, sino intentan tener una conversación, ¿no? Y reflexionar sobre lo que pasó, ¿no? Con lo que supone para él exponer y decir que él no es solo ese error y esa violencia que ejerció, ¿no? Sino que es también más cosas, con la decisión de ella de que esa es su manera de reparar, ¿no? Llevarlo a todas las charlas TED del mundo. Estupendo. Entonces eso lo elige pues alguien que ha sido violentada y toma esa decisión, me parece muy respetable, y yo en mi caso también pensé que podríamos conversar, y resulta que lo primero que hizo pues cuando empezó a responder, ¿no? Era manipularlo todo, ¿no? Para decir que yo era la agresora, ¿no? Básicamente puso puñetazos entre comillas, ¿no? Puñetazo entre comillas, ¿no? Entonces ese texto es, digamos, quitarle las comillas al puñetazo, ¿no? Y contar lo que bueno, pues lo que había pasado, ¿no? Porque más allá de nuestra relación tóxica, había sido una relación desigual, porque eso era violencia de género, ¿no? Porque no había ninguna duda, porque no había que poner ninguna comillas, ¿no? Porque no había que hablar de su fuerza física por ser hombre o de su destino biológico, ¿no? Biólogo además. No sé, no es una entrevista, no está su nombre, yo tomé la decisión de no exponerlo así, pero sí es una crónica de lo que podía haber sido y no fue, ¿no? Es la entrevista que no pudo ser. Y ya para cerrar, quería que hay un texto performático que luego se volvió obra de teatro y que lo has representado en el Perú, que se llama Qué locura enamorarme yo de ti. Sí, es una canción de Eddie Santiago de salsa, una salsa. Y quería cerrar la noche un poco, que nos contaras de dónde salió ese texto, cómo lo montaste, cómo fue trabajar con una persona dirigiendo tu texto. Sí. ¿Y cuál fue la recepción en el Perú sobre todo? Bueno, la verdad es que cada 2 años o así se me ocurre hacer algo escénico y algo performático. Ya lo he hecho con una de mis parejas, con Jaime. He hecho 2 o 3 performances. Y entonces todo esto surge por una crisis, digamos, sentimental, digamos, doble.
Básicamente nuestra relación de tres, poliamorosa, reventó por los aires cuando acabamos de tener un bebé, ¿no? Entonces yo escribí en el fuego de toda esa crisis, ¿no? Un texto que luego, claro, para variar, lo pasé un poco directamente, es como súper humillante, digamos, porque es mi... yo durante un tiempo fui identificada como una especie de celebridad del poliamor, ¿no? Ahí en algunos entornos, ¿no? Como alguien muy liberal, como alguien identificada precisamente con eso, ¿no? Con la libertad, ¿no? Y yo al final en esta crisis tuve el papel más patriarcal, extremadamente inseguro, celoso, en fin. O sea, básicamente dejé de hacer prédica y proselitismo por el poliamor, y entonces todo este trabajo interior que tuve que hacer para resolverme vital e ideológicamente es esa historia, ¿no? En tiempos en que además, bueno, pues efectivamente hay muchísima curiosidad acerca de cómo vivir fuera de la monogamia, ¿no? Y bueno, lo vivo en mis carnes, ¿no? Así que, digamos, resuelto, o sea, la escritura de ese texto me salvó en su momento, y lo estuve paseando un rato solamente en sitios literarios, solamente como una lectura, ¿no? Y cuando Mariana de Altaos, que es una directora peruana, lo vio, decidió que le encantaría montarlo como una obra de teatro, ¿no? Y dirigirme, ¿no? Pero no con una actriz, sino yo protagonizando ese asunto, bailando, cantando, llorando, trayendo pues, todo ese mundo, ¿no? Así que fue genial. Lo hicimos la temporada hace poco, en agosto. Estuvimos todo agosto en el teatro de la plaza ahí en Perú, con teatro de 250 personas, cosas, no sé, como la gente iba ahí pensando, ¡ay, una historia de amor, qué lindo! Y de repente se encontraba todo eso y se iban incluso, ¿no? De la sala, ¿no? Y bueno, jodió bastante en tiempos así de con mis hijos no te metas y todos estos fundamentalistas ultraconservadores que están ahí tan de moda, ¿no? Por el tema de pues, ser una familia diversa, ¿no? Así que también tuvo como su cosa política y revulsiva, lo cual me encantó, y trabajar como actriz y eso, o sea, es dificilísimo, pero bueno, Mariana me dijo que era increíble la energía que le ponía, y además como yo ya tenía muy controlado la lectura del texto, ¿no? Pues tuve que aprenderme algunas partes, y eso fue como el mayor trabajo, ¿no? Pero sí, o sea, me interesa mucho también eso, ¿no? Como la cosa así cuerpo a cuerpo, y tiene mucho que ver con lo que hago, así que voy a seguir haciéndolo. Espero que esté en Madrid a principios del año que viene, y lo voy a mostrar en México. Vamos a llevarla a México ahora en un mes, en el festival de cuadernos hispanoamericanos. Así que, bueno, está bien, hay que hacer más cosas porque si no... no me aburro. Me quedan preguntas, estoy segura que la gente en el público tiene preguntas. Ay, pobrecitos. Seguro las podrás responder con un vino que tenemos allá afuera. Genial. Así que les pido un aplauso para Gabriela. Ay, gracias. Lindas preguntas. Gracias.